Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a la fotocrítica número 35. Os recuerdo que en esta fotocrítica teníamos el tema de las sombras y los reflejos. Y bueno, he estado muy liado estas últimas semanas y no he podido hacerosla antes. Han sido muchas semanas en las que ha estado esta fotocrítica abierta y lo lamento si alguno a lo mejor habéis quitado la foto, ya no tenéis la foto online que habíais compartido en el foro. Ha habido algunos de vosotros que habéis enviado muchas fotografías, hay algunos usuarios con 12, 13 fotografías y me he decantado con solo algunas. Y luego hay incluso otros usuarios que habéis colgado fotos que poco o nada tenían que ver con el tema, al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Creo que muchos habéis subido contraluces en los cuales no había un reflejo como tal, ni había una sombra. Con sombra entiendo una sombra proyectada en algo, es decir, no que se vea una sombra en una superficie, no que un objeto genere una sombra sin que se vea esa sombra, es decir, que sea un contraluz, que genere una silueta. Pero bueno, como en todas las fotocríticas, vamos a empezar. Lo primero es viendo las fotos que teníamos en el último top 5 y cuál de ellas ha sido la fotografía ganadora. El último top 5 que era sobre el tema del verano y teníamos esta de Izadi Eguizábal, la siguiente de JMN M21, esta de la abeja de Juan Pérez Garrido, esta de los accesorios de playa de Manuel Ángel Carmona y esta última en un kayak de X Técnico TX. Pues bien, de todas ellas, la ganadora ha sido con 110 votos y un 48-46% de los votos, casi la mitad del total, ha sido la fotografía de Juan Pérez Garrido, que es esta fotografía de la abeja que veis aquí. Felicidades a Juan, te has llevado la fotocrítica número 34. Vamos a ver ahora las fotografías que teníamos para la fotocrítica número 35, que como os digo teníamos el tema de las sombras y los reflejos. Bueno, vamos a empezar. Ya os digo, hay algunas fotografías que pasan un poco por encima de ellas, o bien porque me habéis mandado muchas fotografías iguales y vamos a ver ambas fotografías, o bien porque creo que no tienen mucho que ver con el tema. Pero bueno, vamos a empezar. Esta primera fotografía. Bueno, yo nunca he sido muy partidario de estos márgenes, ¿vale? De estos enmarcados, sobre todo cuando mezclamos uno de desenfoque con otro de estos como de papel roto o papel quemado. Pero centrándonos en la fotografía, creo que es una buena opción el blanco y negro. El reflejo no se ve muy bien, pero bueno, son las ondas del agua. Pero sí que está buscando ese reflejo. Hemos respetado la regla de los tercios. Creo que la exposición está bien, aunque se nos ha quemado un poco el lomo. Como veis aquí en el lomo no llegamos a tener total de información. Tenemos una pequeña pérdida de información. Pero creo que al estar en sombra lo que es el pecho era difícil mantener esa información en la espalda. Es decir, tenemos que jugar muchas veces con la iluminación y la sombra. Hay ocasiones que no podemos tenerlo todo, que tenemos que sacrificar no completamente una de las dos, pero sí una pequeña parte de alguna de las dos. Y bueno, creo que está bien la composición y demás, pero he visto la fotografía como con demasiado ruido. Sí que está trabajada, es una imagen editada, pero creo que está un poquito el ruido por encima de lo que podíamos haber sacado de la fotografía. Esta otra fotografía pues también mantiene el tema de los reflejos, pero le hemos dado un pequeño como desenfoque o como una pérdida de claridad o de presencia de la fotografía que ha creado como un desenfoque un poco extraño, ¿vale? No es un desenfoque que me guste mucho. Luego aparte creo que los patos están un poco centrados y a lo mejor un encuadre vertical hubiese estado más acertado para la fotografía. Es decir, a lo mejor un encuadre vertical manteniendo todo el mástil de uno de estos barcos, ¿vale? Creo que está un poco centrado y que le falta un poco de trabajo quitando el tema como este desenfoque así como neblina que tiene la imagen. Mirad, por ejemplo, esta que veis aquí. ¿Ves? Pues me refiero a tener, por ejemplo, aquí los patos aquí en el medio con un encuadre más vertical de ellos, ¿vale? Pero bueno, metiéndonos en esta fotografía. Fotografía de libro de lo que es un reflejo en el agua, pero es una fotografía a la que creo que le falta un poquito de trabajo. Fijaros que la profundidad de campo que tenemos en la fotografía es muy grande. ¿Esto qué hace? Pues hace que este pequeño pueblo que tenemos aquí en esta parte de atrás se mezcle con los mástiles de los barcos, de los veleros. Y no sé, no me dan una sensación de imagen trabajada. Luego aparte creo que tenemos un grupo muy centrado de barcos y lo podíamos haber marginado con un reencuadre. ¿Qué hubiésemos conseguido con eso? Pues hubiésemos conseguido algo que vimos en otras fotocríticas, que era la simetría. Quitamos un poquito de agua y nos cargamos como estas pequeñas manchitas que tenemos aquí y nos cargamos un poquito de cielo para tener esa proporción. Creo que estaría un poco más acertada, pero ya os digo, siempre y cuando con una profundidad de campo un poquito más cerrada, bueno, bastante más cerrada, ya que en esta que la tenemos casi entera. Mirad, esta del pato me gusta más, es más interesante, es más lo que os decía antes, ¿vale?
estaba muy centrado. En esta hemos tirado mucho agua por arriba, tenemos el reflejo del pato. Y sí que es cierto que van nadando detrás de otro pato y hace estas especies de olas de aquí. Tenemos el reflejo muy ajustado abajo, pero me parece una imagen más interesante de... Dejadme un segundo, que me he metido donde no me quería meter. Vale, ya estamos. Tenemos el reflejo un poquito demasiado en el borde, ¿vale? Creo que también le falta un poquito de trabajo, al igual que la fotografía anterior, al igual que esta, creo que también le falta un poquito de edición, jugar un poco más con la imagen, con las sombras, un poquito más de esto. Esta otra, pues bueno, como las que veíamos antes, ¿vale? Me parece un reflejo del libro, pero creo que también le falta trabajo. Fijaos que el sujeto principal de la imagen son estos veleros, estos barcos. Y fijaos cómo tienen lo que son los cascos, están muy bajos de exposición, están muy superpuestos. ¿Qué pasa? Que si los subimos un poco, seguramente subamos toda esta parte de aquí, el cielo nos lo llevamos completamente a blanco, pues disparando la fotografía en RAW podemos conseguir que ajustando solamente las sombras o ajustando solo estas zonas de luz, podemos subir esta parte sin perder el resto de la imagen. Conseguimos un efecto un poco HDR, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero trabajando eso podríamos sacar mucho más a la imagen. Esta otra, bueno, en esta no tenemos mucho reflejo como tal. Tenemos el reflejo del agua, como veis por la parte de aquí detrás tenemos todo este reflejo, pero no es un reflejo que nos diga nada. Sí, es un reflejo en el agua, pero no nos está transmitiendo nada, no nos está contando ninguna historia. Luego, el sujeto principal, que es este de aquí, está un poquito movido, pero nada, es un pelo, es casi imperceptible. Pero lo que sí que se nota más es, como veis, que tenemos la parte del rostro, la exposición la tenemos demasiado alta, es decir, se nos ha quemado un poco lo que es el pómulo. Igual, ¿vale? Trabajando esta imagen podemos conseguir corregir esto. En general en esta fotocrítica no tenemos imágenes muy trabajadas, no tenemos muchas imágenes que os diga que habéis trabajado mucho. Mirad, por ejemplo, esta. Es una fotografía con poca luz, sí tiene estos reflejos, la composición no está mal, pero creo que tiene también mucho ruido, creo que también le falta el trabajo a la imagen. ¿Qué os quiero decir? Pues mirad, ya no es, bueno, aparte de la resolución, pero bueno, la he cogido de Flickr directamente. Bueno, me dejará moverme por ella. Es que he actualizado Mac a la última versión y todavía no estoy muy hecho a esta versión de Mac. Bueno, pues no me va a dejar. En fin, lo que os quiero decir, fijaros que se nota en la imagen que tiene mucho ruido. Tenemos herramientas en Lightroom, tenemos herramientas en Photoshop para reducir el ruido. Podemos trabajar esto para conseguir una imagen algo mejor. Me parece que la exposición está bien, pero que podríamos haber solucionado un poquito el tema del ruido. Sí que es cierto que los reflejos no llegan a decirnos gran cosa. Mirad esta otra fotografía. Es otra fotografía que no nos dice mucho los reflejos, porque al fin y al cabo son reflejos únicamente de luces, pero tenemos una imagen de un castillo con una exposición más ajustada. Sí que esto es más en conjunto, es más un paisaje, tenemos las nubes dándose dramatismo y demás, pero creo que hemos forzado tanto la cámara que tenemos demasiado ruido. En esta es una exposición más larga, apoyando la cámara en un trípode, es otra cosa. Pero aún así creo que también le faltaría contarnos algo a la imagen. Sé que es un paisaje, es una postal de un sitio, pero siempre que hagáis fotografías a este tipo de zonas, castillos y demás, todos los sitios que tienen castillos tienden a poner una iluminación muy de tungsteno, muy amarilla. Y luego siempre tenemos los pueblos con las farolas y demás que tienen esta iluminación tan verde. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos trabajar los balances de blancos por separado. Podemos trabajar el balance de blancos de la iluminación que tenga en el pueblo por un lado y luego por otro lado el balance de blancos del castillo en sí. Fijaros que estas farolas que tenemos aquí en el pueblo, a ver si me deja acercarme sin liarla. Fijaros en esta farola de aquí, ¿veis cómo tiene un tono verde y este tiene un tono amarillo? Pues a eso me refiero, es que unas farolas tienen un color y otras, y al fin y al cabo estos edificios están iluminados por las farolas verdes, que si los trabajamos individualmente podemos intentar corregirlo para darle una imagen un color más uniforme a toda la imagen. Puede ser que a algunos les guste, a otros no, pero yo creo que le da un equilibrio mejor a la imagen y que no llama tanto la atención estas construcciones más modernas, sino que se funde más con todo el aspecto del castillo. Esta fotografía del puente, bonita fotografía del puente, pero una pequeña cosa que nos pasa cuando hacemos exposiciones largas. Cuando estamos haciendo exposiciones largas en el agua, corremos el riesgo que hemos corrido en esta imagen,
¿Qué es lo que os quiero decir? Pues fijaros que el reflejo que tenemos en el agua lo tenemos desenfocado. ¿Por qué ha pasado esto? Pues esto ha pasado porque el agua, las olas y demás, reflejan situaciones diferentes. Esto lo que nos hace es como una mancha de ese reflejo, pero no nos llega a hacer un reflejo definido. ¿Qué quiero decir? Que si queréis hacer estas fotografías y conscientemente queréis mantener un reflejo que esté congelado, es decir, que el reflejo se vea como una imagen duplicada, procurad no hacer exposiciones muy largas. Es preferible que subáis un poco el ISO y que hagáis una exposición correcta pero a una velocidad mayor, porque vais a conseguir tener ese reflejo, esa imagen más duplicada, como veremos luego en otras fotografías, aunque más de día. Pues por ejemplo en esta, ¿vale? En esta vais a ver que aunque están dibujados los edificios en el reflejo del agua con las ondas del agua, pero veis que tenemos definido la textura, las líneas que hacen las ventanas del edificio, etcétera. Aparte de la fotografía, bueno, no os he dicho, esta fotografía, vale, me parece que está bastante bien, aunque nunca me han llegado a gustar las fotografías con un punto de fuga. ¿Qué es un punto de fuga? Pues normalmente las fotografías suelen tener, sobre todo cuando son de paisajes, suelen tener 2 puntos de fuga, que quiere decir que son los puntos donde convergen todas las líneas. Una fotografía donde casi todas las líneas converjan en un mismo punto de fuga, a mí personalmente no me parece que es una imagen con un equilibrio que a mí me guste, ¿vale? Estos son manías y no son manías, pero bueno, yo normalmente pues intento evitar estas cosas, pues mirad, por ejemplo, aquí el punto de fuga, pues esta línea de aquí, esta línea de los puentes, la línea de reflejo, que claro, va a converger en el mismo punto de fuga, toda la línea de las farolas, todo esto converge todo si hacemos líneas en el mismo punto. Pues si hacemos una fotografía de frente, no tenemos estos puntos de fuga, tenemos todos los puntos de fuga van paralelos al horizonte. Bueno, pasamos a la siguiente fotografía. Esta fotografía de esta ciudad me parece que está bien, ¿vale? Aquí se nos ha ido un poco la nube, como podéis ver, la cual me da aspecto de que la hemos tocado por estas sombras con los árboles, pero me gusta porque la imagen entera tiene una buena exposición. La composición también me gusta, con esta zona más verde y los edificios de fondo. Es una fotografía que está bien, ¿vale? Me gusta, pero no tiene ese punto para meter en el top 5. Luego veremos las fotografías que han acabado entrando en el top 5. Mirad, esta otra es un bonito reflejo. Además, me gustan estas fotografías que vemos el reflejo de algo, pero que no lo vemos físicamente. Es decir, fijaros que el árbol, vemos su reflejo en el agua, pero no vemos la misma imagen, no es una imagen simétrica, no vemos la misma imagen, pero sabemos que es este árbol de aquí. La pequeña pena de esta imagen es que nos ha quedado un poco subexpuesta a esta zona central, que es la parte que más nos debería llamar la atención, porque es la parte donde está esta chica, esta niña, jugando con el agua, haciendo algo en el agua. Otro ejemplo de lo que os decía antes, tenemos herramientas fotográficas en software con las que podemos trabajar solamente una zona de luces, no tenemos por qué cambiar la exposición de toda la escena, en la cual perderíamos el reflejo de las nubes en el agua, etc. Podemos trabajar solo la zona de sombras, esta zona de aquí, para sacar de aquí algo de información y darle a la fotografía pues otro aspecto, ¿vale? Mejorar un poco la fotografía. Esta otra, ¿vale? Es fotografía de sombras, ¿vale? Nos olvidamos de reflejos y nos metemos con las sombras. Me ha gustado mucho, ¿vale? Vamos a ver varias fotografías de sombras. Hay alguna del top 5, ¿vale? Pero esta me gustó mucho. Tal vez que fue lo único que a lo mejor no me gustó de esta imagen. No sabría deciros, tal vez el tono gris, no sé si con un poco más de contraste me hubiese llamado un poco más, aunque sí que es cierto que esta zona de aquí se nos iba a ir demasiado a blanco al meterle un poquito de contraste. Pero es una fotografía, dentro de las fotografías que tenemos de sombra, de las que más me ha gustado. Luego esta otra, bueno, el encuadre me parece que está perfecto, ¿vale? Porque no llega a ser un encuadre simétrico y tenemos ese reflejo en el mar. Es un encuadre que me ha gustado bastante, bien expuesto el cielo, bien expuesto el agua, bien expuesto el reflejo. En general, la imagen está perfecta, pero he decidido meter otras en el top 5, ¿vale? Me ha dado un poco de rabia esta semana no meter alguna imagen más, pero estas en concreto que son de Paquete, de Jesús Delgado, me hubiese gustado meter alguna en el top 5, ya te lo adelanto. De todas las que me has enviado no he metido ninguna, aunque sí que hay algunas que veremos ahora que me han gustado realmente mucho. Esta otra, pues bueno, una fotografía de un atardecer con una exposición larga. En esta realmente no llego a ver reflejos. Si os fijáis, está tan lejos lo que es la ciudad que no llegamos a tener reflejos. Y sombras tenemos muy poquitas, ¿vale? Por el resto creo que estamos demasiado lejos y esta parte de aquí abajo se mete demasiado.
es cierto que a veces tenemos unos límites físicos, que no nos podemos meter en algunos sitios y claro, no podemos a lo mejor quitar esta parte de aquí, que seguramente fuese el caso. Pero, por ejemplo, en esta fotografía, no sé si un encuadre intentando... No sé, es que yo creo que la parte de abajo, que además tiene un tono muy amarillo, un tono muy de tungsteno, muy de farola que tenemos al lado, creo que a lo mejor despista mucho la atención. Y además, como es una exposición larga, pues con el movimiento del viento de todas estas ramitas, estas hojitas, nos ha creado como ese velo. Pero bueno, sin duda, mirad, esta es otra de las fotografías que me gustó mucho de este usuario, de Jesús Delgado, de Paquete en el foro, que podéis ver cómo es una fotografía a un cristal con unas gotas de agua, pero que ha enfocado en las gotas de agua el reflejo de lo que había detrás, que era un tejado con una chimenea, ¿vale? He visto 1000 fotos con gotas, pero he visto muy pocas fotografías con gotas en las que hemos buscado esto, ¿vale? Hemos buscado este efecto de conseguir ver en las gotas la imagen bien que tenemos detrás, ¿vale? Me ha gustado también mucho esta fotografía, pero ya te digo, no he metido otras. Bueno, espero que al menos las que he metido te gusten. Esta otra, pues sí que tenemos reflejo, otro atardecer perfecto, bien de exposición, aunque está un poquito quemado aquí el cielo, pero bueno, es que ahí detrás estaba el sol, ¿vale? Es muy difícil, por no decir imposible, conseguir esto. Lo único que a lo mejor, no sé, yo creo que... No sé si a ti, pero a mí no me acaba de cuadrar bien el encuadre, pero no sé si es por la forma que hace o sea, es decir, por la forma que hace la costa y luego tenemos esta agua aquí abajo y este hueco que tenemos aquí, este espacio que tenemos aquí y luego aquí tenemos las barcas, no sé, a lo mejor algo más centrado. Bueno, voy a hacer un encuadre cuadrado, pero es algo que no me gusta nada, pero bueno, algo así más centrado, no sé. Aparte, sobre el tema de la semana, el tema del reflejo, lo que no me ha acabado no de cuadrar, pero lo que me ha dado un poco de rabia es no llegar a tener reflejo de las barcas en el agua. Sí, vale, ya sé que era el reflejo que había, pero lo he echado en falta, que el agua esté a este nivel en el que solo tengamos reflejo del cielo y que no tengamos reflejo de algo más, ¿no? De un poquito de barcas y eso. Mirad, esta siguiente es una fotografía, pues interesante fotografía sobre el reflejo, además fotografía hecha concienzudamente para buscar ese reflejo y tal. Me parece que está bien de exposición, ¿vale? Porque fijaros que en las partes de donde más altas luces tenemos, donde más iluminación tenemos, que es esta parte de aquí, no llegamos a perder información, aunque sí que me parece una pena que hayamos cortado el reflejo, ¿vale? Tenemos por arriba aire, le hemos dado una buena posición a lo que es la copa dentro del encuadre, sin llegar a tener en cuenta totalmente el reflejo. Si el reflejo hubiese sido una superficie en la cual hubiésemos perdido el reflejo, que no hubiese reflejado tanto, seguramente hubiésemos tenido un degradado del reflejo y aquí ya apenas tendríamos reflejo, entonces sí hubiese sido un encuadre perfecto. Pero como lo teníamos en una superficie en la cual teníamos un reflejo casi perfecto, pues yo creo que teníamos que haber mantenido ese reflejo, es decir, cortar un poquito más abajo y haber mantenido el reflejo de toda la copa, que de todas las que me has enviado, ninguna de ellas creo que era así, ¿vale? Esta otra, bueno, no sé, me suena esta fotografía de algo, no sé si de una foto del día o de otra foto crítica. Antes lo he pensado, pero viéndola así ahora en grande, estoy seguro que la he visto antes. Bueno, total, pues un buen reflejo también, ¿vale? Como veis, esto es una exposición más rápida y sí que llegamos a tener el reflejo de las ventanas y tal, aunque esas ondas del agua nos lo han estropeado un poco. ¿Qué a lo mejor no me acaba de cuadrar mucho? Pues el puente y cómo lo hemos cortado o lo hemos dejado de cortar. A lo mejor otra perspectiva diferente, un poco más de frente, pero claro, teníamos que hacer la foto desde medio del río, ¿vale? Ya os digo, yo normalmente intento lo de los puntos de fuga y eso, soy un poco maniático con eso, intento buscar que no haya muchos, pero los podemos evitar a veces sí, a veces no, y al que le guste, no. Por lo demás me parece que la imagen está bien de exposición y tal vez un poco pasada de saturaciones pero bueno, no me parece mal porque es muy colorido y además tenemos un colorido muy vivo en el agua también. Esta siguiente, bueno, otra fotografía de copa, pues lo que os decía antes. En esta además otra cosa, mirad, el punto que tenemos a foco es esta parte de aquí de la copa, pero la hemos dejado tan arriba, la hemos dejado tan marginada, que yo creo que hubiese sido más correcto hacer un enfoque sobre esta parte de aquí de la copa. Es decir, tendríamos este pequeño pie, lo tendríamos a foco, casi tendríamos un poco más a foco el pie también del reflejo, más que lo que tenemos aquí a foco, que es esta parte de aquí.
Entonces le quita un poco a la fotografía, nos da un poco de aspecto de desenfoque general, ¿vale? Aparte el encuadre me parece que está muy bien, eso de cortarlos por el mismo sitio los dos, tanto la copa como el reflejo, me parece completamente acertado. Esta otra, pues mirad, esto es otro ejemplo de, si estamos haciendo fotografía de reflejo, sé que habrá muchos que me habéis enviado fotografías que ya teníais, no habéis salido de propio a hacer fotografías, que es mi intención, ¿vale? Que después de cada tema salgáis a la calle a hacer fotografías sobre ese tema y experimentéis sobre ese tema. Pero bueno, esta seguramente ya la tenéis hecha. Pues si estamos hablando de reflejo, no cortemos el reflejo. Es decir, aquí la montaña la tenemos en un segundo plano. Tenemos además un poco de cielo, que sí, que sé que si dejamos el cielo muy justo luego da un aspecto un tanto raro. Pero podemos cortar un poco la montaña ya que no es el sujeto principal, o hacer un encuadre vertical y mantener ese reflejo, porque es lo que estábamos buscando en esta fotocrítica y ahí lo hemos cortado un poco. Aquí se intuye como hierba, que seguramente aquí haya hierba y ya no teníamos más reflejo, pero no pasa nada, nos acercamos a la orilla, inclinamos un poco más la cámara. Por eso os digo que muchas veces me gustaría que salierais a la calle a hacer las fotografías cuando damos una fotocrítica, es decir, con el tema que os voy a dar luego, seguramente en unos días aquí en Madrid intente hacer una quedada, un evento, que quedemos los que seamos de por aquí por la zona, para poner un poco en práctica el tema de la próxima fotocrítica, la número 36. Pues eso es lo que busco un poco, ¿no? Que cuando os dé el tema, que sacáis a la calle y que practiquéis y que os le deis vueltas a la cabeza sobre ese tema. Porque esto a lo mejor son fotografías que teníais, que os acordáis que tenéis una sobre ese tema, pero no habéis salido y habéis pensado y pensado y pensado sobre ese tema, sino que habéis cogido una del archivo que ya teníais. Mirad esta fotografía, me parece que está bien el encuadre, me parece bien buscado el reflejo, pero me falla en la exposición. Está el sujeto principal, que es el barco, que es este pequeño muelle o lo que sea, está un poco bajo de exposición. Aquí, si tocamos las sombras, si hacemos la fotografía en RAW, nos vamos por ejemplo, a Lightroom, tocamos las sombras, conseguimos solucionar un poco esto. Porque creo que los contraluces con reflejo en el medio, es decir, si esto estuviera completamente negro, creo que no funciona, o casi nunca funciona. Creo que en estos casos siempre tenemos que tener información en esta parte, y en este caso perdemos mucha información. Esta otra es un reflejo, me gusta el reflejo, pero esta persona aquí sentada nos cambia un poco nos cambia un poco la percepción de tanto fotografía de paisaje, más como una fotografía de alguien observando y tal. O sea, pasa a ser ella el sujeto principal y no sé, no está mal, pero no sé, no acaba de... Luego aparte se nota no sé si la resolución o el contraste o el ruido de la cámara, que le da un aspecto a la fotografía poco, no sé, digamos poco lustroso. Mirad, esta me ha gustado. ¿Por qué me ha gustado? Pues porque hemos sacado el reflejo en el agua del sol de tal manera que se confunde prácticamente igual que el del cielo, ¿vale? Es lo que me ha gustado, sobre todo de la fotografía. Por desgracia también el tema que os digo de la calidad, ¿vale? Estas fotografías yo creo que son, si no me equivoco, sí, son de Omaira Oyace, y te digo, Omaira, estás pidiendo a gritos una cámara reflex que te dé un mejor tratamiento del ruido y de todo en general, ¿vale? La idea está bien, pero ya os digo, yo creo que por un poco condiciones técnicas de la cámara no tiene la calidad que podíamos podido llegar a tener. Esta igual que la que os comentaba antes, exactamente igual que esta, ¿vale? Bueno, es más, es el mismo sitio, el mismo barco desde otra perspectiva, un poco más a la izquierda. Igual, creo que esta parte central, aparte de que esta fotografía sí que está un poco más plana, un poco más oscura, un poco más subexpuesta, creo que esta parte central le falta iluminación, le falta un poquito más de exposición. Y bueno, en esta me habéis puesto que habéis jugado con los reflejos de la luz. Lo primero es que la foto está movida, ¿vale? No llega a estar todo enfocado porque la imagen está un poco movida. Y luego me habéis mandado esta otra que era acentuando los reflejos. Lo que está es muy quemado. Es decir, aquí no tenemos información, aquí no tenemos información, aquí no tenemos información. Entre las anillas de cuaderno no tenemos información. Y luego tiene mucho ruido. No sé, no es... Me parece más un experimento de cámara que una imagen de por sí para las fotocríticas, que pretendo que sean la mejor imagen que tengáis sobre ese tema. Es más, luego, bueno, ya os lo diré luego, pero vamos a meter un pequeño cambio en el tema de las fotocríticas. Esta otra, bueno, me parece que está bien, está bien de Omaira, como veis aquí arriba en la pequeña marca de agua.
Me gusta más que las otras, sobre todo por el tema del encuadre. Aunque yo hubiese sido un poquito más agresivo con el encuadre y hubiese quitado un poquito más del lado izquierdo, ¿vale? Pero me parece que está bien. Además, me parece que está bien de exposición, aunque un poco empastado el color rojo, ¿vale? Pero bueno, Omaira, no sé si sigues haciendo las fotografías con una FZ150, FZ200. Y ya te digo, creo que deberías dar el salto a una cámara reflex en la medida que te lo puedas permitir. Bueno, esta fotografía que es de las sombras, ¿vale? En esta no tenemos reflejos, sino que tenemos sombras. La habéis dado como este ruido, como esta... ¿Verdad? El pica nariz. Como este aspecto así ruidoso y tal, y no sé, no acaba de venderme la fotografía. Aparte, bueno, vamos a hablar de algo de la fotografía, por ejemplo, del encuadre. Creo que podíamos haber centrado más el encuadre porque lo veo todo muy concentrado en el medio, no sé vosotros, pero lo veo todo muy aquí en el medio y yo tal vez me hubiera llevado un poquito más lo que es la sombra, más respetando la regla de los tercios, me lo hubiera llevado más un poco al extremo y dejado esta parte de la mano un poquito más a la izquierda. Aparte, al darle este efecto que le habéis dado, se le da muchísimo ruido a la imagen. Si os fijáis, tiene un montón de puntitos de ruido. La siguiente es de un pitufo y de su sombra tocando esta trompeta. Pues qué deciros un poco lo que os decía antes con el tema de la sombra de la copa. En este caso estábamos resaltando la sombra de él y tal vez podíamos haber hecho directamente una foto a la sombra. Creo que hubiese sido más interesante, o sea, la foto a la propia sombra, consiguiendo enfocar la sombra, que este encuadre. ¿Por qué? Porque estábamos buscando sombras y por desgracia hemos cortado ligeramente la sombra, ¿vale? A lo mejor simplemente hubiésemos movido un poco la cámara para poder captar la sombra entera, que en este caso la hemos tapado. La siguiente, bueno, es una sombra sobre de un puente o algo así, que es la propia sombra que ha hecho la cámara, ¿vale? Es un poco raro, pero me pareció original cuando lo vi, ¿vale? Y me gustó por eso, aunque creo que es una imagen que está poco trabajada en el sentido de edición, ¿vale? Creo que le podríamos haber tocado un poco más o probar un blanco y negro o algo así, ¿vale? Pero me gusta que tengamos aquí la sombra de la cámara sobre este listón de madera y luego de fondo tenemos también la sombra del puente. Me pareció una manera original, ¿no? Una vuelta de tuerca de esas que os decía. Bueno, esta fotografía, aparte de tener, no sé, la veo un poco baja en el sentido, pues, de calidad entre comillas, ¿vale? Parece más una fotografía tomada, si veis, o sea, sin ningún pensamiento, o sea, sin meterse mucho en hacer la imagen. Como veis, las luces las tenemos quemadas, ¿vale? Están demasiado pasadas de luz. Fijaos si están pasadas de luz, que esto que veis aquí no son más luces, sino es el propio rebote de estas luces. Es decir, la imagen cuando entra dentro de... Pues mira, os voy a hacer un pequeño dibujo. Luego me decís que desperdicio los papeles en las noticias de la semana y eso, y luego los utilizo toda la semana. Estoy aquí reciclándolos toda la semana. Dejadme un segundo que haga un dibujo. No os quiero tampoco aburrir mucho hoy, pero lo voy a hacer hasta en 3 dimensiones. Pues vale, yo creo que... Bueno, más o menos yo creo que lo vais a entender. A ver si se me ve. Pues mirad, vamos a... Uy, que esto me lo llevo. Mirad, esto, supongamos, os hace falta imaginación, que son las lentes del objetivo y esto es el sensor. Pues estas pequeñas manchitas que veis aquí, estos puntitos, son... Bueno, dejadme que haga otro dibujo. Lo que voy a hacer es un monigote con un sol. Bueno, pues tenemos aquí este que soy yo, que es un día muy soleado. Tenemos la cámara con sus lentes y con el sensor de la cámara. Pues ¿qué pasa? Que el sol, la luz del sol entra y es una luz tan fuerte que atraviesa todas las lentes y la luz que es tan fuerte llega al sensor. ¿Qué pasa? Que el sensor no es una superficie mate, el sensor tiene un filtro, es un chip, que al fin y al cabo algo de luz siempre rebota. Y esta luz que es tan fuerte del sol, como no es capaz de quedarse solo en el sensor, de no rebotar, pues ¿qué pasa? Que esta luz rebota. Pero cuando rebota en el lado contrario al que ha entrado, es decir, rebota. Y al iluminar esta óptica, la luz vuelve a rebotar otra vez al sensor. Entonces nos hace en el lado opuesto, nos hace esta mancha
que es esto que veis aquí. Así que estos puntitos que veis aquí en la hierba no es más que estas luces. Son estas luces, sí, con mucha menor intensidad porque hemos perdido mucha luz en el camino y en los rebotes. A la siguiente, bueno, pues fotografía de publicitaria de colonia. Fijaos, esta es una fotografía de sombra en la cual hemos aprovechado, hemos jugado con la iluminación, pero en la que hemos tenido varias iluminaciones porque tenemos una iluminación por la izquierda que nos da esta sombra de aquí, pero luego aparte hemos mantenido la exposición perfectamente en la cara que teníamos en sombra. Vale, me parece que está bien, pero creo que no acaba de... O sea, el encuadre tan negro, fijaros toda la parte negra que tenemos por arriba, le quita algo a la fotografía de fuerza. Yo creo que podríamos haber hecho la foto en otro lugar, en otro sitio, donde sí que tuviésemos de fondo algo más de información, que no se nos empastase todo tanto en el color negro. Esta otra, pues mirad, reflejo en un teléfono móvil. Bien buscado el reflejo, pero poco trabajada la imagen, aparte de la calidad de la imagen en el tema del ruido y demás. Creo que está un poco baja de, pues eso, de calidad. Disculpad si no me entendéis muy bien, pero tengo un problema en la boca y me duele bastante y me cuesta un poquito mover la lengua al hablar. Intento hacerlo de la mejor manera, vocalizando todo lo posible para que me entendáis bien, pero a lo mejor hay alguna palabra que se me escapa un poco. Mirad esta fotografía, ¿vale? Me gustó por el tema de la sombra, me pareció muy interesante esta sombra de la ventana y cómo este listón que tiene la ventana entra a formar parte de la sombra. Podemos incluso ver la pata de la mesa con una pequeña iluminación abajo, pero no me acaba de cuadrar la foto. No sé, es que yo tal vez hubiese puesto o la foto entera en el lado de la sombra o la foto entera en el lado de la luz, pero es lo que no ha acabado, no sé, me ha descolocado un poco el tema de la foto. Por el resto me parece que la fotografía está muy bien resuelta, ¿vale? El encuadre me parece acertado, la exposición, tenemos información en las altas luces, en las sombras, está bien. Mirad esta otra fotografía es otra fotografía que me gustó mucho, gran pena el tema del ruido y el encuadre que habéis elegido, el recorte que habéis elegido. Si veis, la fotografía es muy alargada, es una fotografía muy vertical. Si esto lo vamos a imprimir, vamos a acabar con un ticket del Carrefour. Entonces, yo que hubiese mantenido un poco más una proporción más cuadrada. Seguramente por aquí a la derecha tengáis más información. No pasa nada porque no ocupe todo el ancho de abajo la sombra, ¿vale? Pero me parece que la imagen sería más correcta así. Luego, aparte, el tema del ruido. Sé que es una fotografía a pulso, que es de noche, que para poder jugar con esa sombra no se podía hacer flash, pero a lo mejor luego podéis trabajar la imagen en Lightroom, en Photoshop, en lo que suelas trabajar, para intentar reducir un poco el tema del ruido. Siempre al reducir ruido vamos a perder calidad porque no estamos haciendo otra cosa más que desenfocar un poco la imagen, pero creo que podríamos intentar trabajar eso o simplemente darle otro procesado. Creo que en blanco y negro funcionaría mejor que en este tono sepia. Aunque bueno, yo no soy muy amigo del sepia, nunca lo he sido y a lo mejor es por eso por lo que me da un poco más de manía el tono sepia. Pero fijaros que me gusta mucho cómo hemos trabajado la sombra, cómo hemos entendido la sombra y cómo se va alargando a lo largo de toda la exposición cuando el sujeto que la genera es muy pequeñito. Luego veremos otras fotografías con este tipo de sombras. Es otra fotografía. Bueno, pues es fotografía también un poco rara por lo que os digo, ¿no? Me parece que los colores tienen unos tonos muy amarillentos, muy verdosos, que no me acaban de convencer, no me acaban de gustar, ¿vale? Luego aparte hemos dejado muy justito aquí arriba el puente, ¿vale? En este caso yo que suelo hacer paisajes o estas cosas, intento casi dejar lo mismo por arriba que dejaría por abajo. No sé si me entendéis. Es decir, no buscar casi una imagen simétrica, ¿vale? Pero claro, aquí no podemos porque no entra. Pero bueno, creo que algunos me habéis entendido, ¿vale? Intento siempre pues dejar un poquito de margen. Siempre luego podemos recortar, es decir, no tengáis miedo cuando vais a utilizar o un zoom o, ya que la mayoría utilizaréis zooms, o una óptica fija. Bueno, una óptica fija es más difícil, pero si estáis en zoom, no tengáis miedo de tiraros un poco para atrás de zoom. Es mejor que tengáis una perspectiva más amplia y después recortemos algo, que siempre podemos hacerlo, porque no vais a poder pintar un trozo de puente, pero siempre luego que podremos recortar un poquito, ¿vale? Es un consejo rapidillo que os doy. Luego esta fotografía que es de un reflejo en un espejo, pero no la he acabado de entender muy bien, porque no sé si son dos personas diferentes, pero he llegado a pensar que es la misma persona, porque es un espejo, ¿no? Pero es como si alguien, no sé, es como una paradoja, no sé.
Con esta fotografía me he quedado un rato dándole vueltas y no he acabado yo de entenderla muy bien. Aparte de eso, bueno, creo que en un primer momento podría pensar que me está llamando a acercarme más, o sea, es decir, hacer un encuadre más cerrado, pero perderíamos esta idea de espejo, esta idea de reflejo que tenemos aquí, o sea, gracias a esta forma y sobre todo a las cosas que hay encima de la mesa y su simetría, pero no sé, creo que esta es de Marc Santaeularia. Creo que, no sé, esta semana me has rayado más de la cuenta, porque, no sé, no acabo de... no sé. Me parece que la foto está bien, un poco centrado tal vez los sujetos, pero bueno, por la composición entera de la imagen no está mal. Vale, estas fotografías me han gustado mucho. No las he metido en el top 5, estas son de Manuel Ángel Carmona, si no recuerdo mal, sí. Y no las he metido en el top 5 porque he metido otra, ¿vale? Además, esta semana tenemos 2 tenedores, vosotros esta semana. Esta fotocrítica teníamos 2 tenedores, pero estas me han gustado mucho. La que más me ha gustado, bueno, me parece que están de exposición y demás, me parece que están todas bien. De encuadre también, ¿vale? Me han gustado bastante los encuadres. Pero de todas las que me has enviado, creo que esta es la que más me ha gustado. Es más, si metía alguna en el top 5, hubiese sido esta. Además, yo creo que también ayuda mucho el tenedor. Mirad en el cajón de la cocina. A ver si tenéis un tenedor en el que el agujero central sea más largo que los laterales. Yo no tengo, ¿eh? Esta otra, pues mirad, esta es igual que esta la de sombra, ¿vale? Esta también es de Manuel Ángel Carmona y esta es de reflejos, que fijaos cómo hace reflejos en el suelo esta pared acristalada. Pero bueno, de estas luego veremos otra fotografía que me ha gustado mucho, que es la que ya os di el adelanto, la que he metido en el top 5. Mirad, también esto es un poco lo que os comentaba antes, ¿vale? En las fotografías de reflejo, sobre todo cuando son en lagos, en agua y estas cosas, siempre es muy socorrido, llama mucho la atención, es un recurso fácil, por así decirlo, el conseguir estas fotografías que son completamente simétricas. Si lo hacemos en exposiciones largas, pues lo que pasa es que al moverse el agua perdemos tanta definición y nos da otro aspecto diferente, nos da como más una mancha. En la fotografía que veíamos antes era de noche, entonces claro, tenemos el problema de la exposición, que tenemos que hacer una exposición más larga. Pero subiendo el ISO podemos conseguir esto, que congelemos más el reflejo y realmente es que si cortamos la imagen por aquí, es completamente simétrica, o sea, tenemos exactamente lo mismo. La foto me parece que está bien, ¿vale? Que está bien de exposición, perfecta, ¿vale? Una pena que no tuviera las nubes en el cielo, pero bueno, eso no lo podemos solucionar. Tal vez esta parte de aquí de la derecha es lo que menos me cuadre porque no lo tenemos en la parte izquierda, es decir, si justo hubieses podido coger pues una esquina perfecta en la que tuviéramos pues como esta pequeña orilla por los 2 sitios, hubiese sido genial, ¿vale? Que no lo tenemos, pues yo hubiese probado a lo mejor hacer un recorte para que en los 2 lados de la imagen nos terminen en el mismo sitio, en la misma línea, las orillas. Ya os digo, de lo que os he dicho antes, yo es que soy un poco maniático con el tema de las orillas y los bordes. Pues mira, más o menos lo que tenemos aquí. ¿Veis? Que más o menos tenga la misma anchura porque esta imagen, o sea, si la pones en vertical, estás una hora pensando qué es hasta que encuentras qué es, ¿no? Es un poco la foto de los psicólogos, ¿no? Estas que te dicen, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Pero son fotografías que me encanta ver por eso, porque son... es un espejo. Realmente es un espejo. Realmente increíble. Vale, en esta tal vez lo que estropea un pelín la imagen es esto. Pero porque tienes una simetría tan bestial en arriba y abajo que esta pequeña esquinita te da como una perspectiva, te coloca en un sitio. Si no está esto, yo te digo que es que te quedas ahí, te quedas ahí, loco, ahí, que no sabes qué es. Bueno, esta otra fotografía de también reflejo, ¿vale? Como veis, casi todo han sido reflejos. En esta, bueno, tenemos aquí el reflejo de este cartel en el agua. La pena que es un poco oscuro, el agua está un poco, no vamos a decir sucia, pero el cielo se ve un poco encapotado y no tiene ese azul que refleja un poco mejor. Pero bueno, me parece que el encuadre está bien porque hemos respetado la regla de los tercios, aunque tal vez un poquito más de cielo, si es este cielo que parece que promete, este cielo tan dramático, no hubiese estado mal. Vale, aquí tenemos más fotos de tenedores, estas también son de Manuel Ángel Carmona. Esta me gustó, pero no me gustó tanto, ¿vale? Y luego de reflejos esta me pareció genial, ¿vale? Me gustó mucho por fijaos en el reflejo que tenemos en el suelo o en la mesa o en lo que sea esto.
¿Veis? Esto es lo que os decía un poco antes con la copa, que si tenemos una superficie en la que vamos perdiendo reflejo, no está mal que no se vea simétrico porque no se va a ver, porque hemos perdido ya el reflejo, ¿vale? Pero en el caso de la copa teníamos el reflejo completo y yo hubiese intentado mantenerlo entero. Estos sitios, no sé, estos sitios molan, estos sitios así tan... Aquí yo no conozco muchos sitios así tan guays en Madrid. Son más aburridos, son más barrocos. Pues otra fotografía un poco con la que veíamos antes, con la que os enseñaba el dibujo que... Está bien, es una fotografía con reflejos, pero que tal vez no nos dicen mucho los reflejos, ¿no? Como que no juegan mucho con la imagen. Es un reflejo que está ahí, pero le falta, no sé, a mí me falta que me diga algo más. Luego aparte creo que está demasiado amarillenta la imagen. Yo soy muy de meter un poquito de amarillo en las fotografías, de subir un poco la temperatura de color, pero en algunos casos creo que no llega a funcionar bien. Sin embargo, me parece muy interesante la exposición de esta zona de aquí, de las rocas. Pero esta parte del sol princesa de Azil me descuadra un poco. Me gusta esta parte de las rocas, me gusta. Pero la parte de arriba me gusta un poco menos. Bueno, fotografía al espejo, que no podía faltar. De la fotografía que me gusta, pues me gusta ese rollo que le da el flash rebotado en el espejo, porque como es tan directo, que hace como un velo en la fotografía, y es un rollo que me gusta, da un rollo vintage, que además con la edición que le habéis hecho, con esos colores, contrastes y demás, me gusta. Esta me ha gustado. Podéis decir, es que está muy centrado, pero bueno, a veces que esté centrado tiene su puntito. Esta no está mal, esta me ha gustado. Luego esta fotografía de la Coca-Cola, me parece que está bien, pero creo que le falta un poco de trabajo en el procesado. ¿Veis? Esto es lo que os decía un poco antes con la copa. Si tenemos una superficie que refleja mucho, pues si refleja, que refleje. Y que refleje todo el objeto entero. ¿Vale? No vamos a cortarlo. Si esta imagen lo hubiéramos cortado por aquí, no hubiese quedado igual. Aunque sí que es cierto que creo que podríamos haber trabajado un poco más la imagen en el tema de las sombras. ¿Por qué? Porque esta parte superior creo que está un poquito baja. Además, bueno, ahora a mí se me están ocurriendo viendo esto unos encuadres y tal. Bueno, luego esta que tenemos de unas sombras de dos personas dándose un beso. Es muy difícil hacerlo, bueno, no es difícil hacerlo, ¿vale? Pero es algo que no podemos pasar por alto muy fácilmente cuando hacemos fotografías de contraluces y sobre todo cuando hacemos fotografías a sombras. La cámara le cuesta mucho enfocar estas cosas y llega un momento que la cámara te dice que está enfocada pero que es mentira, que no está enfocada. Hay cámaras que directamente ni te van a disparar porque no consiguen enfocar y te dice, oye, no enfoco, no disparo, no enfoco. Pero hay otras cámaras que intentan enfocar y a cada tercera o cuarta vez dicen, bueno, pues disparo. Entonces sale la fotografía desenfocada. Cuando estamos fotografiando sombras es muy importante tener enfoque porque estamos fotografiando siluetas. Cuando una silueta se nos va de foco nos pasa esto, que es pues como un desenfoque. O sea, lo vemos como una mancha, no vemos la silueta tan pura. Entonces yo os diría que cuando hagamos fotografías de estas siluetas, de estas sombras, utilicemos un enfoque manual, ¿vale? Porque vas a enfocar una vez y disparáis 3 o 4 veces y os aseguráis de que está bien enfocado. No os arriesgáis a que la cámara haga el enfoque mal. Mirad, esta es fotografía como la de la lata que veíamos antes, como esta. Igual que esta os decía, que está un poco baja de exposición. Esta creo que está un poco pasada. Creo que está muy alta. ¿Por qué? Porque fijaros en el velo como en este aura que tiene aquí. Vaya por Dios. Que tiene aquí la línea de Coca-Cola. Creo que está un poco pasada de exposición. Creo que esto está muy pasado. Luego aparte, las latas estaban, no sé si mojadas, y esta hace unas gotas raras. Con la iluminación, estas gotitas que hace aquí, yo al ver la imagen hubiese intentado solucionarlo. Algo que queda muy bien cuando hacemos fotografías de latas, botellas, botellines, lo que sea. Un spray con agua. Un spray con agua siempre es muy socorrido para cuando hacemos fotografías de botellas, latas y demás. Mirad esta fotografía. Bueno, yo no la he metido dentro ni de los reflejos ni de las sombras. Aunque está en una habitación con sombra y que la iluminación que nos da es como muy puntual sobre algo, pero bueno, vamos a dejar un poco de lado por un momento el tema de la semana. Me parece una fotografía muy interesante por la iluminación que tiene, por cómo entra la iluminación, ilumina solo una parte de la habitación y el resto de la habitación la podemos intuir por la exposición que tiene, pero no podemos verla bien, ¿vale? Pero creo que no hemos acertado con el encuadre. Yo soy muy maniático y romper la proporción de una fotografía me parece muy arriesgado y que se tiene que hacer en muy pocas ocasiones. Fuera de los estándares grandes, a lo mejor del medio formato 6.6, 6.9, 35 milímetros.
salirnos de esos, yo no sé, lo suelo ver un poco arriesgado y creo que en este caso hemos pecado de ello porque hubiésemos mantenido un poco más de suelo y nos hubiésemos quitado un poco de laterales que no tienen mucha información, ¿vale? Que tampoco nos dicen mucho. Bueno, gran fotografía con gran reflejo. Esto es lo que os comentaba un poco cuando veíamos las fotografías estas tan simétricas de Manuel Ángel Carmona, estas de la montaña. En una de ellas os decía pues que echaba un poco en falta que no tuviéramos las dos orillas. Pues esto es un poco lo que os comentaba, que al tener las dos orillas le damos un poco de equilibrio a la fotografía. En esta la pena es el cielo, que se nos ha escapado esa nube ahí, pero bueno, tampoco me parece algo imposible, ¿vale? Es una fotografía que me parece que está bien, me gusta. Lo que pasa es que sea tan panorámica, yo creo que le resta un poco de espectacularidad, sobre todo porque no tenemos nada en esta parte de aquí y no se nos ha llegado a reflejar la nube, porque al tener la fuente tiene el agua como esas ondas. Esta fotografía es en el mismo sitio, es esta parte que veis aquí, pues es esta fotografía, y en esta creo que nos hemos pasado un poco con el amarillo. No sé si era porque era un atardecer o por qué, pero creo que está demasiado amarillo. Creo que esto lo teníamos que haber corregido o haber hecho algo, ¿vale? Creo que es demasiado la sensación esta de calidez que da la fotografía. Vamos con más fotografías de detenedores. Pues estas son interesantes, ¿vale? Porque están también buscando... Estas son de Javier Veiga, creo. Son interesantes porque Javier ha buscado un poco las cosas raras, ¿no? O sea, ha rayado ahí un poco y es algo que a mí me gusta hacer de vez en cuando. Sobre todo, de ellas me ha gustado esta bastante, porque si os fijáis parece un tenedor que está completamente recto, pero sin embargo la sombra hace estas curvas y demás. Esta otra fotografía que, bueno, no tiene firma, no sé de quién es. No sé si era de Paquete. No sé, creo que era de Jesús Delgado, no sé, es posible que me esté equivocando. Bueno, le falta un poco de reflejos y de sombras, ¿vale? Es una exposición larga, como os decía antes, yo creo, por este aspecto del agua. Pero me parece que está casi perfecta, sobre todo por... Me gusta mucho el atardecer. Fijaos en este atardecer con estos tonos, que normalmente los tenemos más... No sé, como... No sé si es la neblina que tiene o algo, pero tiene unos tonos como muy cálidos. No tiene unos tonos tan anaranjados, tiene unos tonos entre amarillo y azul. No sé, me gusta. Además, este tono azulado del agua me gustó la fotografía. Pero bueno, ya te digo, no, esta semana he metido otras cosas en el top 5, lo siento. Esa es la fotografía. Aparte de que está un poco torcida y estas fotografías me dan mucha manía, creo que está muy quemada. Además, si os fijáis, tenemos como un pequeño halo en el faro, que no sé si es de la cámara, si es de que luego le hemos tocado la imagen haciendo algo o tal. Pero bueno, me parece que está demasiado quemados los puntos de luz. Esta parte de aquí, que es un contraluz completamente, pero que yo creo que le faltaba trabajo, o simplemente más que trabajo, a lo mejor una exposición correcta en el momento de hacer la fotografía y demás. Bueno, ya nos quedan poquitas, y ahora ya pasamos al top 5. Esta fotografía, pues estas fotografías me encantan, de estas que se ven los rayos atravesando las nubes y cayendo al mar, pero creo que tenemos demasiado contraluz, creo que tenemos demasiada parte negra. Yo hubiese quitado un poquito, ¿vale? Algo así como en el encuadre que veis en la fotografía. Creo que tanta parte negra le da como mucho peso a la fotografía por abajo, ¿no? Como la hace como muy pesada. Y bueno, y esta que veis, a mí me ha parecido un poco la fotografía de locura, porque no sé, es un reflejo, que es un reflejo además en esta parte de aquí, pero me ha parecido muy caótica. No he acabado de ver bien los reflejos, de ver bien las cosas. Aparte creo que la pena es que está por aquí un poquito pasada de exposición. Fijaos, ese tronco de aquí le está dando demasiado la luz y el reflejo en el agua lo tenemos bien de exposición porque absorbe esa parte de luz, pero en ese tronquito el real, no el reflejo, está demasiado quemado porque rebota mucha más luz. Esta es también de Omaira Ollarce. Ya te digo, Omaira, te hace falta una reflex, te hace falta disparar fotografías en formato RAW y editarlas luego mucho. Mirad, esta foto es parecida a la que veíamos antes de Jesús Delgado, la que os decía que en las gotas de agua veíamos el edificio detrás. Pues en esta ha pasado un poco eso. La pena en esta fotografía, pues una mezcla entre ruido y ruido, ¿vale? Yo creo que lo que afea un poco la fotografía es el ruido y no haberla editado más luego, no haber tocado más la temperatura de color y demás, ¿vale? Me gusta cómo están las gotas repartidas, cómo hemos visto esas gotitas, pero creo que le falta luego un poquito de trabajo luego en edición. Y mirad, tenemos más gotas, no podían faltar las gotas en esta edición.
Pues en esta tenemos una mezcla de reflejos y además tenemos una mezcla también de sombras, porque las propias gotas hacen sombras. Pero no sé, le ha faltado contarme algo más a la imagen. Me gusta por los colores, ¿vale? Como estos arcoiris que hace y demás, me parece interesante. No sé si haber hecho esto en una mesa más oscura y haber hecho la fotografía completamente así de perfil, completamente a ras, no sé si en los pequeños bultos de agua hubiésemos tenido también como ese pequeño arcoiris, ¿vale? Pero bueno, es otra opción. La siguiente, bueno, es una fotografía de reflejo de un manillar de bicicleta. Podemos ver aquí unos cuantos y aquí al que ha hecho la foto. Pero bueno, es una fotografía que está hecho con una cámara aparentemente reflex, yo creo, pero a la que le falta mucho trabajo. No sé si es porque es un recorte muy, muy radical de una parte de la fotografía, pero creo que le falta bastante trabajo, sobre todo de edición, aparte de que yo creo que es un recorte brutal. Luego tenemos esta de gatito bebiendo agua. Estas son, bueno, fotografías que pusisteis después de que ya os dijese que ya estaba cerrada, pero bueno, las he querido sumar. Y tenemos a este gatito que está bebiendo aquí de esta piscina, esta charca, lo que sea. Que fijaos cómo hemos conseguido perfectamente el reflejo, pero creo que en este caso hubiese funcionado también mejor un encuadre vertical, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos mucha parte aquí, le hemos cortado el culo al gato, que al sacar el reflejo, pues, oye, a lo mejor tenemos que hacerlo, pero ya que hemos cortado una parte, pues intentamos equilibrar un poco el encuadre. Creo que tenemos mucho aire por aquí y, como veis, la imagen es completamente cuadrada. Entonces, si es cuadrada, quiere decir que teníamos más aire por aquí, pero que estaba muy vacío y que nos lo hemos cargado, o que teníamos aire por arriba, que en ese caso no os perdono que nos lo hayamos cargado porque era más gato, ¿vale? Yo hubiese hecho un encuadre, en este caso, vertical, tal cual, ¿vale? Siempre buscad los encuadres que veáis más naturales, es decir, lo que más os llame al ojo, lo que más os llame a la vista. Mirad, esta es otra fotografía, igual que la del niño que veíamos antes, que la sombra ocupaba toda la acera. Genial, ¿vale? Esta fotografía me encantó, me ha gustado mucho esta fotografía. No he dado en el top 5 porque las que he metido no las quería quitar, ¿vale? Las que he metido quería dejar esas, pero es una fotografía que me ha gustado mucho. Sí que es cierto que me parece que le falta un poco de trabajo a la fotografía, pero trabajo en el sentido más de enfoques y demás, de profundidades de campo, etcétera. Pero es que me ha gustado la fotografía. Y luego tenemos esta otra que también me ha gustado mucho, que veis, como veis, es simplemente el reflejo de una farola en una sombra de una acera. Es decir, ha juntado todo un poco, ¿vale? Aunque parezca un poco irreal conseguir ahí ese reflejo de la farola, pero también me ha gustado mucho. Aunque la pena es que creo que le ha faltado también un poquito de trabajo, pues no sé si de contraste, de llevarse los negros a otros puntos y demás. Luego esta que en principio no la he entendido, pero es una foto de reflejo, que tenemos aquí como este robot de hojalata y en esta pequeña bola tenemos también ahí el robot. Pero creo que estamos demasiado lejos de las bolas. A lo mejor un encuadre más encima, ¿no? Más de cerca nos hubiese llamado más la atención, ¿no? Hubiésemos podido ver al robot en un tamaño más grande. Pero bueno, está bien de exposición, bien la idea y demás. Luego pasamos a esta, que es de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que es un sitio perfecto para hacer fotografías de reflejo, ¿vale? Porque todos estos edificios tienen al lado unos charcos, porque son unas piscinas con una profundidad muy pequeña, que son perfectos para esto. Pero podemos ver lo que os decía antes, una exposición larga y conseguimos como este desenfoque en la superficie, ¿vale? Si esto lo hacemos con una exposición más rápida, nos evitamos como ese desenfoque en la superficie. Y además creo que tendríamos que haber trabajado un poquito el balance de blancos en todo lo que es el alrededor. Sí que es cierto que cuando vais aquí y hacéis fotografías aquí, veis que tiene temperaturas de color diferentes, es decir, la parte interna tiene una temperatura de color y la externa tiene otra. Pero como os digo, esto lo podemos trabajar por separado en software como Lightroom, ¿vale? Y para terminar el grueso de fotografías de esta fotocrítica, pues esta en la que reflejos, no llegamos a ver muchos, ¿vale? Pero sí vemos cómo el agua, cómo reflejan estos chorros de agua, cómo está todo el suelo mojado y demás. Pero bueno, es una fotografía que le falta mucho trabajo, que tiene muchas partes quemadas, estas partes de aquí, y que bueno. Vamos a ver ya las fotografías del top 5, que tengo ganas de que las veáis por todas las que os he dicho que entraban, que no entraban, que tras. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta de Javier Veiga. Es una fotografía que me ha gustado mucho por las sombras. No es más que una valla sobre una pared, pero fijaros cómo lo que una valla parece recta, cómo la sombra da esa profundidad, hace todas esas líneas que en un principio vemos rectas, cómo las hace en curvas, ¿vale? Es una fotografía que me ha gustado mucho.
Si os recuerdo que estas fotografías que veis ahora, que es el top 5, podéis votar vuestra favorita y anunciaremos la ganadora en la próxima fotocrítica. Solamente tenéis que entrar en digitalreforyou.com, entrar en el top 5 de esta ocasión, que es la fotocrítica número 35, y pinchad en el nombre abajo del todo de la fotografía que más os guste. Esta es la fotografía de Javier Veiga. Vamos con la siguiente, que es de Juan Grísimo, que es esta fotografía que, aunque veáis que tiene un poco de ruido y demás, pero al ser un blanco y negro lo disimula, pero me gusta cómo hemos jugado con el espejo, un poquito lo que veíamos del robot, cómo hemos jugado con el espejo y cómo hemos mantenido el punto de enfoque en este lápiz, en la marca, en ese Chanel, en ese... Me ha gustado, ¿vale? Porque me parece una foto, entre comillas, muy corporativa, pero que me ha gustado porque me parece muy elegante la manera de haber hecho la selección de los sujetos y del punto de enfoque, ¿vale? Además me parece un acierto haberla hecho en blanco y negro. Esta es de Juan Grísimo, ¿vale? Si es vuestra favorita, ya sabéis, la podéis votar en digitalreforyou.com en top 5. Esta siguiente, que es de limón, que no dejan de ser 3 dados, un dado de estos para jugar al póker, un dado normal y luego un dado más grande en color azul. Veis los reflejos perfectamente. Me han gustado mucho esta semana porque algunos habéis trabajado mucho con esta idea, es decir, habéis buscado descontextualizar muchos sujetos, hacer reflejos con fondos negros, me ha gustado mucho. Esta me parece que está muy bien hecha la fotografía, muy trabajada, separado todo perfecto y demás. Bueno, fotografías que, como os digo, hay algunas que no he metido, pero me da rabia no haberlas metido. Esta fotografía, si es vuestra favorita, la podéis votar. Esta es de limón. La siguiente, que es de Manuel Ángel Carmona, que es esta fotografía de este espejo. ¿Por qué he elegido esta fotografía? Pues fijaros, parece que esta parte de aquí arriba parece que no va a terminar nunca, ¿no? Que parece un cuchillo y realmente parece que este edificio es otro edificio. Es decir, que esto es un espejo, es un cristal, pero parece que no, ¿vale? Es lo que me ha gustado. Me ha gustado la perspectiva de esta imagen, es lo que más me ha gustado de ella. Luego me parece que está perfecta la exposición y demás. Tenemos información en todos los puntos, etcétera. Vale, esta es de Manuel Ángel Carmona. Ya sabéis, si es vuestra favorita, la podéis votar. Y esta última es de Chema, que esta fotografía lo que más me llamó la atención, sin duda alguna, es cómo hemos tenido ese reflejo en los charcos, pero no es como otras fotografías que hemos visto que teníamos reflejos en un lago entero, que teníamos de todo el cielo, sino que lo tenemos puntualmente en zonas, y si os fijáis, pues casi cada charco tiene un tipo de iluminación, y además tenemos al fondo un bonito atardecer. Y esta me gustó mucho, me transmitió mucho esta fotografía, que ya os digo que es de Chema. Esto han sido todas las fotografías, estas son las 5 del top 5, las podéis votar en digitalreforyou.com. Ahora vamos a pasar al tema de la próxima semana y deciros que en la próxima fotocrítica os voy a poner un límite de una fotografía por cada uno, ¿vale? Hay algunos que me habéis subido 13 fotografías, 15 fotografías al foro. Me da un montón de trabajo y aparte de darme trabajo, es que creo que no es justo para otros usuarios que intentan buscar un poco más. Hay algunos que ponéis fotografías, muchas que son muy parecidas, que son prácticamente iguales, que es la misma fotografía desde un lado o desde otro, ¿vale? Os voy a pedir que elijáis vuestra mejor fotografía, no pongáis 12 fotografías. Todos los que pongáis más de una fotografía, voy a coger solo una, voy a coger la que me dé la gana, la que más me guste o la que menos me guste, o cogeré solamente una. Así que os pido que las pongáis en 800 píxeles, como os digo siempre, que las compartáis en Flickr como 800 px y que pongáis solamente una, que no pongáis varias, ¿vale? Vamos ahora a ver el nuevo tema de la próxima fotocrítica. Deciros que para la próxima fotocrítica he pensado hacer una cosilla, os lo digo ahora cuando os diga el tema, ¿vale? El tema de la próxima fotocrítica, que es la fotocrítica número 36, va a ser el otoño, ¿vale? El otoño en general. En unos días, el día 10 de noviembre, exactamente, estoy todavía viendo a ver los que vais a ir, los que no vais a ir, pero vamos a hacer un pequeño evento en el Parque del Retiro de Madrid. Los que queráis venir, podéis venir, completamente gratis, no hay que hacer nada, solo os tenéis que presentar allí. Lo único que sí que os agradecería que os metierais en Facebook para... pues simplemente la publicación que he puesto sobre el tema, que digáis que vais a ir, que si queréis ir, para hacer una idea de la gente que seremos, ¿vale? Es solamente ir allí, lo que vamos a hacer es estar, pues no sé si por la mañana, por la tarde, o media mañana, no sé la hora, depende de lo que, según lo vayamos viendo, es nada, estar un rato allí, dar una vuelta, hacer 4 fotografías sobre el otoño, ¿vale? Si nos juntamos varios, pues uno posa para otro, otro para otro, otro para otro, ¿vale? Simplemente eso, charlar, vernos, hacer fotografías y pasar un rato la mañana. Así que bueno, si queréis compartir vuestras fotografías, solo tenéis que publicar en esta entrada del foro, dais a responder, solo tenéis que escribir, publicar ese pequeño enlace que os da Flickr, ¿vale? Para compartir las fotografías.
Y eso es todo. Esto ha sido la fotocrítica número 35. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la fotocrítica número 36. Y recordad que os podéis suscribir tanto aquí en el blog, en digitalrefolio.com. Aquí podéis poner vuestro mail y os mando una guía de cómo utilizar vuestra cámara en modo manual gratuitamente. Os podéis suscribir aquí abajo también en Facebook y también seguirnos a través de Facebook y Twitter. ¿Vale? Gracias a todos por ver el vídeo. Lo siento por el tema si no habéis entendido bien todo el vídeo por el tema que tengo en la boca. Pues esto ha sido todo. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.